El núcleo de la regulación es el consentimiento informado, que tiene, como su propio nombre indica, dos partes: información y consentimiento. En relación con la información, la guía, las orientaciones de la guía han tratado de destacar algunos aspectos. El primero es el de la calidad. Y el de la calidad, porque la información que se facilite tiene que ser una información que esté asociada de alguna manera al conocimiento que los usuarios puedan tener de estas tecnologías y de la gestión de estas tecnologías. Y hay que reconocer, en el conjunto de estudios que se han hecho en distintos países, que en este momento ese conocimiento ha reducido. Por tanto, la calidad de la información es muy importante. Hay que ser una información que se visibilice de una forma clara y de una forma sencilla. Y para eso, pues, hay que tener en cuenta el diseño de la web y potenciar la accesibilidad y la visibilidad de esta información. En la guía se recogen algunos aspectos o algunos ejemplos de cómo se puede hacer esto a través del formato del enlace, destacándolo, a través del posicionamiento del enlace. Pues creemos en la agencia que la parte superior da mayor visibilidad que la parte inferior, aunque hay quien opina que las políticas de privacidad muchas veces están en la parte inferior y entonces convendría asociarlas a la parte inferior. Aquí también hay que tener en cuenta que si a veces se va a obtener un consentimiento basado en continuar la navegación, esa información tiene que estar previamente accesible a los usuarios, y si estuviera en la parte inferior y no fuera accesible, pues no se habría obtenido el consentimiento. Pero en todo caso, en la guía lo que se vuelve a reconocer es que todos los editores de páginas web saben respecto de ellos mismos y de su sitio cuando quieren destacar algo, cómo hacerlo. Bueno, pues esa misma experiencia que ya tienen para destacar algo es la que deberían aprovechar para darle una mayor visibilidad y accesibilidad al usuario. Y también se admite, aunque no creo que vaya a ser muy generalizado, que esta información se pueda ofrecer por medios convencionales, aunque aquí surgirán los problemas relacionados con la prueba de la información y el momento de la prestación del consentimiento. Y esta información hemos entendido, no en todos los modelos de negocio, pero en muchos modelos de negocio, esta información, por lo menos en todos aquellos donde hay una gran inmediatez entre el acceso del usuario, la información del usuario y el formato a través del cual el usuario va a prestar su consentimiento, hemos pensado que cabe la posibilidad de cumplir la ley de una manera flexible a través de la información por capas. La información por capas, pues tendríamos en una primera capa, en el momento de acceso a esa web, una información básica y esencial, que no hay que complicarla con términos legalistas ni con referencias a ninguna norma ni nada, porque tiene que ser lo más esquemática posible por dos motivos: para que sea fácilmente accesible y además para que ocupe lo menos posible en ese sitio web. Y por tanto, en esa información esencial tiene que explicitarse que se utilizan cookies, para qué finalidades son las cookies, si son solo propias, si son también de terceros, si se va a obtener consentimiento para esos terceros, y advertir de cuál es el formato, la acción, la conducta activa del usuario que va a suponer que ha prestado su consentimiento. Por ejemplo, seguir navegando. Pues hay que decirle, si sigue navegando, entenderemos que ya está informado, entenderemos que ha prestado su consentimiento. Y también hay que incorporar un enlace en la segunda capa para que a través de ese enlace se pueda obtener de una manera muy sencilla una información complementaria más detallada. Esta información tiene que aparecer o estar en el sitio web el tiempo suficiente para que pueda ser apreciado por el usuario. No bastaría un fragmento de segundo de un pantallazo que nadie llegue a ser consciente de que existe esta información. Y hemos visto en otros Estados miembros, en páginas web en otros Estados miembros, donde hay cláusulas informativas fantásticas, pero que prácticamente no se aprecian por este tema del tiempo, de la duración del mensaje. Y hemos querido recoger también algunos ejemplos, pero quiero empezar por el final. Es un ejemplo que debe adaptarse en cada caso. En este ejemplo hemos tratado de incluir una modalidad de información sobre, en este proceso de información por capas, y que pudiera cubrir cookies analíticas y cookies de publicidad comportamental. Y este es el ejemplo. Utilizamos cookies propias y cookies de terceros para mejorar nuestros servicios. Sería la parte relacionada con las analíticas, y mostrar de publicidad sería la parte relacionada con la publicidad comportamental, con una referencia que he mantenido subrayada, no porque nadie esté subrayado, pero sí tenemos interés en que vaya habiendo una conciencia de los usuarios de cómo funciona este tipo de tecnologías, y por tanto hemos insistido desde la agencia mucho en que hay que hacer una referencia no agresiva, una referencia no que desincentive el
uso por parte de los usuarios, pero sí una información que deje claro que se analizan sus hábitos de navegación con esta fórmula o con cualquier otra fórmula equivalente asociada a las finalidades, la mejora de sus servicios, las analíticas, nuestra publicidad en el caso de las publicitarias. Y una cláusula que si continúa navegando, consideramos que afecta a su uso. Puede cambiar su configuración o obtener más información, el segundo enlace acá. Por lo tanto, quiero decir, porque tenemos una experiencia desdichada desde la agencia en algunos, hace ya tiempo, contactos fluidos con la industria a la hora de buscar ejemplos de cláusulas informativas y al final se acaban tomando como diciendo, esta es la cláusula que ha dado el visto bueno a la agencia y todo el mundo aplica la misma cláusula. Y esto no es así. Hay que analizar qué es lo que hace cada cual y esto que sirva de punto, este ejemplo que sirva de punto de referencia, pero si es necesario adaptarlo, pues hay que adaptarlo a las circunstancias concretas de cada cual. Y si no tiene cookies analíticas, si no tiene cookies publicitarias, pues no hay que decir nada de la publicidad. Viceversa sería menos habitual, ¿no? En la segunda capa tiene que haber una información permanente. Aquí sí se puede dar un detalle más amplio. Vuelvo a insistir, utilizando en la medida de lo posible una terminología que no sea técnica y que no sea jurídica de las cookies, de los tipos de cookies que hay en esta web, de cómo desactivarlas o cómo revocar ese consentimiento y en su caso de identificar los terceros respecto de los cuales se ha tenido el consentimiento. Y para eso hay que tener una cierta diligencia y al menos con aquellos terceros con los que se mantienen relaciones jurídicas, relaciones contractuales, pues habrá que preguntarles qué tipo de uso hacen de las cookies y si ellos van a obtener un consentimiento por su cuenta o van a tener un consentimiento vinculado al editor.